Entonces, empecemos. Dice, durante muchos años a los óxidos de los elementos del bloque P, a los óxidos del elemento del bloque P, se les llamaba anhídridos porque podía obtenerse el ácido del mismo elemento. Debajo se muestran tres reacciones. Elija el o las que involucren el proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. ¿Ya? Acá hay un tema. En química casi siempre, chicos, lo que va a ocurrir es que ustedes le van a dar un contexto teórico, un contexto base para que ustedes puedan introducirse a la pregunta, ¿ya? Esto más porque la química, como es una ciencia experimental, tú necesitas tener mucha imaginación para tratar de llegar a una respuesta. O sea, no tiene mucha lógica que tú digas voy a aprender el curso de química si solamente vas a resolver ejercicios. Si vas a solamente resolver ejercicios y que van a ser muy puntuales, muy mecánicos, no tienen lógica. Porque lo que tú necesitas es no solamente resolver el ejercicio, sino también abrir la mente, ¿no? E imaginarte qué es lo que pueda estar pasando, ¿ya? Ahora, dentro del contexto teórico, tú tienes que ser muy práctico. Por lo general, casi siempre la pregunta está al final de todo ese texto enorme. Así que tú tienes que identificar qué es lo que me están pidiendo y hacia eso debes apuntar, ¿ya? Ahora, otro punto importantísimo acá, esta es la Olimpiada de Química, ¿ya? Pero en química, además, tú necesitas leer mucho, ¿ya? Cuanto tú más leas, más seguro vas a estar de la respuesta que puedes dar. Si bien es cierto, a nivel básico, ¿ya? A nivel colegio, se puede decir, yo voy a formar un ácido oxácido a partir de un óxido ácido, que es lo que ya sabemos. El óxido ácido con agua es capaz de formar el ácido oxácido. No necesariamente esa es la historia correcta, ¿ya? Porque, o sea, si nosotros nos vamos al contexto histórico, ¿ya? La palabra anhídrido significa sin agua o que se le ha despojado el agua. Entonces, si yo voy a algo llamarlo anhídrido, es porque yo lo he despojado de agua. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, a este señor, que sé que se llama ácido sulfúrico, lo despojo de su molécula de agua o de una molécula de agua, me va a quedar este señor, que es el anhídrido sulfúrico, ¿ya? A él yo lo llamo anhídrido. ¿Por qué a él yo lo llamo anhídrido? Porque al ácido le despojé el agua y me quedé con el resto. El resto es anhídrido. O sea, lo que te quiero decir es que si a él yo lo voy a llamar anhídrido, es porque se encontró que si a los ácidos oxácidos tú les retiras las moléculas de agua, el resto, que ya no tiene la molécula de agua, debería llamarse anhídrido. Igual ocurre, te pongo otro caso. Si yo tengo el ácido carbónico y al ácido carbónico yo le retiro la molécula del agua, entonces esto se conoce con el nombre de anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque al ácido carbónico le quité el agua y me quedó la parte anhídrida, la parte que no tiene agua, ¿ya? Esa es la razón por la que a esos señores se les llamó anhídridos. El problema es que a lo largo de los años ya se ha confundido ese contexto y se dice, ya, los anhídridos son sustancias que cuando interaccionan con el agua me dan un ácido oxácido. Bueno, sí, pero no. O sea, lo que yo podría decir correctamente es que el óxido ácido con el agua me da un ácido oxácido, ¿ya? O ya, el anhídrido con el agua me da un ácido oxácido. Pero yo no puedo decir que durante muchos años a los óxidos se les llamaba anhídridos porque se podía obtener el oxácido de este elemento. No, más bien por el contrario, yo diría, ¿no? Durante muchos años a los óxidos de estos elementos se les llamaban anhídridos porque resultaban de despojar de las moléculas de agua o despojar del agua a los ácidos oxácidos de los cuales provenían, ¿sí? Esa debería ser la historia. ¿Ya? Eso te lo comento porque como tú estás a un nivel de olímpico, ¿ya? Si te hacen una pregunta, tú puedes cuestionarlo. No, en Unidemia me han dicho que no es así, con toda así la desvergüenza del mundo. Sarachaga me dijo de que es así. Sarachaga me dijo de que está incorrecto eso.
No se les llama anhídridos porque a partir de ellos se puede formar el ácido oxácido. Históricamente se les llamó anhídridos porque resulta de que al ácido oxácido se le retira la molécula del agua y lo que me va a quedar es la forma sin agua, la forma anhídrida, ¿ya? Entonces, solamente para ponerte en el contexto, ¿ya? A nivel mortal, ¿ya? Con los mortales tú vas a decir, el anhídrido con el agua me da el ácido oxácido, que es la base que te dicen acá. Te dicen, debajo se muestran tres reacciones. Elija la o los o las que involucren un proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. Allá. Voy a partir de un ácido oxácido. Me pregunto, ¿el SO3 es un ácido oxácido? No. Si yo veo a este señor, que es el SO3, ¿ya? El SO3, ¿ya? Este señor viene a ser un óxido ácido, ¿no? Esto lo tenemos claro. ¿Por qué es un óxido ácido? Porque es un óxido y tienes un elemento no metálico a su costado, un óxido ácido, ¿ya? Si yo tengo a este señor H2SO4, este señor tiene hidrógeno, ¿ya? Y ese hidrógeno al inicio me permite reconocerlo como si fuera un ácido, ¿ya? Y este ácido va a ser un ácido oxácido. Profe, entonces que tenga hidrógeno al inicio me permite definir que es un ácido oxácido. No, te permite darte una primera muestra de que es un ácido. En realidad, para que él pueda ser considerado como un ácido, lo que tendría que pasar es que esos hidrógenos sean capaces de liberarse en solución acuosa, para que te dé, por ejemplo, estas sustancias que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo parto, mira, estoy partiendo de un ácido oxácido y a partir del ácido oxácido estoy obteniendo un óxido ácido. ¿Te das cuenta? Entonces, esta proposición, yes, sí es correcto. Y te pregunto, ¿la tercera proposición tiene la misma lógica? ¿Estoy partiendo de un ácido para obtener un anhídrido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque debo preguntarme qué es lo que estoy obteniendo. Lo que yo estoy obteniendo acá es esto, el Na2SO4, ¿ya? Na2SO4. Y te pregunto, esta sustancia, ¿cómo la puedes clasificar tú? ¿Es un ácido, es una base, es un hidróxido, es un óxido ácido, un ácido oxácido, es una sal aloidea, una sal oxisal? ¿Cómo la puedes catalogar? Y te la pongo fácil. Tienes aquí, tienes a un metal, tienes a un no metal y tienes al oxígeno. Con eso ya te di bastante material para que puedas dar con la respuesta. Si yo tengo esa forma, ¿quién es ese señor? Esto de acá sería una sal, ¿no? ¿Y qué tipo de sal? Una sal oxisal, ¿ya? Esa sería la forma. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Ayúdame. Solo la dos, ¿verdad? ¿Sí? Solo la dos. Perfecto. Entonces, empecemos. Dice, durante muchos años a los óxidos de los elementos del bloque P, a los óxidos del elemento del bloque P, se les llamaba anhídridos porque podía obtenerse el ácido del mismo elemento. Debajo se muestran tres reacciones. Elija el o las que involucren el proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. ¿Ya? Acá hay un tema. En química casi siempre, chicos, lo que va a ocurrir es que ustedes le van a dar un contexto teórico, un contexto base para que ustedes puedan introducirse a la pregunta, ¿ya? Esto más porque la química, como es una ciencia experimental, tú necesitas tener mucha imaginación para tratar de llegar a una respuesta. O sea, no tiene mucha lógica que tú digas voy a aprender el curso de química si solamente vas a resolver ejercicios. Si vas a solamente resolver ejercicios y que van a ser muy puntuales, muy mecánicos, no tienen lógica. Porque lo que tú necesitas es no solamente resolver el ejercicio, sino también abrir la mente, ¿no? E imaginarte qué es lo que pueda estar pasando, ¿ya? Ahora, dentro del contexto teórico, tú tienes que ser muy práctico.
por lo general, casi siempre la pregunta está al final de todo ese texto enorme. Así que tú tienes que identificar qué es lo que me están pidiendo y hacia eso debes apuntar, ¿ya? Ahora, otro punto importantísimo acá, esta es la Olimpiada de Química, ¿ya? Pero en química, además, tú necesitas leer mucho, ¿ya? Cuanto tú más leas, más seguro vas a estar de la respuesta que puedes dar. Si bien es cierto, a nivel básico, ¿ya? A nivel colegio, se puede decir, yo voy a formar un ácido oxácido a partir de un óxido ácido, que es lo que ya sabemos. El óxido ácido con agua es capaz de formar el ácido oxácido. No necesariamente esa es la historia correcta, ¿ya? Porque, o sea, si nosotros nos vamos al contexto histórico, ¿ya? La palabra anhídrido significa sin agua o que se le ha despojado el agua. Entonces, si yo voy a algo llamarlo anhídrido, es porque yo lo he despojado de agua. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, a este señor, que sé que se llama ácido sulfúrico, lo despojo de su molécula de agua o de una molécula de agua, me va a quedar este señor, que es el anhídrido sulfúrico, ¿ya? A él yo lo llamo anhídrido. ¿Por qué a él yo lo llamo anhídrido? Porque al ácido le despojé el agua y me quedé con el resto. El resto es anhídrido. O sea, lo que te quiero decir es que si a él yo lo voy a llamar anhídrido, es porque se encontró que si a los ácidos oxácidos tú les retiras las moléculas de agua, el resto, que ya no tiene la molécula de agua, debería llamarse anhídrido. Igual ocurre, te pongo otro caso. Si yo tengo el ácido carbónico y al ácido carbónico yo le retiro la molécula del agua, entonces esto se conoce con el nombre de anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque al ácido carbónico le quité el agua y me quedó la parte anhídrida, la parte que no tiene agua, ¿ya? Esa es la razón por la que a esos señores se les llamó anhídridos. El problema es que a lo largo de los años ya se ha confundido ese contexto y se dice, ya, los anhídridos son sustancias que cuando interaccionan con el agua me dan un ácido oxácido. Bueno, sí, pero no. O sea, lo que yo podría decir correctamente es que el óxido ácido con el agua me da un ácido oxácido, ¿ya? O ya, el anhídrido con el agua me da un ácido oxácido. Pero yo no puedo decir que durante muchos años a los óxidos se les llamaba anhídridos porque se podía obtener el oxácido de este elemento. No, más bien por el contrario, yo diría, ¿no? Durante muchos años a los óxidos de estos elementos se les llamaban anhídridos porque resultaban de despojar de las moléculas de agua o despojar del agua a los ácidos oxácidos de los cuales provenían, ¿sí? Esa debería ser la historia. ¿Ya? Eso te lo comento porque como tú estás a un nivel de olímpico, ¿ya? Si te hacen una pregunta, tú puedes cuestionarlo. No, en Unidemia me han dicho que no es así, con toda así la desvergüenza del mundo. Sarachaga me dijo de que es así. Sarachaga me dijo de que está incorrecto eso. No se les llama anhídridos porque a partir de ellos se puede formar el ácido oxácido. Históricamente se les llamó anhídridos porque resulta de que al ácido oxácido se le retira la molécula del agua y lo que me va a quedar es la forma sin agua, la forma anhídrida, ¿ya? Entonces, solamente para ponerte en el contexto, ¿ya? A nivel mortal, ¿ya? Con los mortales tú vas a decir, el anhídrido con el agua me da el ácido oxácido, que es la base que te dicen acá. Te dicen, debajo se muestran tres reacciones. Elija la o los o las que involucren un proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. Allá. Voy a partir de un ácido oxácido. Me pregunto, ¿el SO3 es un ácido oxácido? No. Si yo veo a este señor, que es el SO3, ¿ya? El SO3, ¿ya? Este señor viene a ser un óxido ácido, ¿no? Esto lo tenemos claro. ¿Por qué es un óxido ácido? Porque es un óxido y tienes un elemento no metálico a su costado, un óxido ácido.
¿Ya? Si yo tengo a este señor H2SO4, este señor tiene hidrógeno, ¿ya? Y ese hidrógeno al inicio me permite reconocerlo como si fuera un ácido, ¿ya? Y este ácido va a ser un ácido oxácido. Profe, entonces el que tenga hidrógeno al inicio me permite definir que es un ácido oxácido. No, te permite darte una primera muestra de que es un ácido. En realidad, para que él pueda ser considerado como un ácido, lo que tendría que pasar es que esos hidrógenos sean capaces de liberarse en solución acuosa, para que te dé, por ejemplo, estas sustancias que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo parto, mira, estoy partiendo de un ácido oxácido y a partir del ácido oxácido estoy obteniendo un óxido ácido. ¿Te das cuenta? Entonces, esta proposición, yes, sí es correcto. Y te pregunto, ¿la tercera proposición tiene la misma lógica? ¿Estoy partiendo de un ácido para obtener un anhídrido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque debo preguntarme qué es lo que estoy obteniendo. Lo que yo estoy obteniendo acá es esto, el Na2SO4. ¿Ya? Na2SO4. Y te pregunto, ¿esta sustancia cómo la puedes clasificar tú? ¿Es un ácido, es una base, es un hidróxido, es un óxido ácido, un ácido oxácido, es una sal aloidea, una sal oxisal? ¿Cómo la puedes catalogar? Y te la pongo fácil. Tienes aquí, tienes a un metal, tienes a un no metal y tienes al oxígeno. Con eso ya te di bastante material para que puedas dar con la respuesta. Si yo tengo esa forma, ¿quién es ese señor? Esto de acá sería una sal, ¿no? ¿Y qué tipo de sal? Una sal oxisal, ¿ya? Esa sería la forma. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Ayúdame. Solo la dos, ¿verdad? ¿Sí? Solo la dos. Perfecto.